Hola, soy Codewar, bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Bien, nos habíamos quedado aquí donde ya tomé en cuenta las cantidades que yo voy escribiendo aquí y los tomé en cuenta para el subtotal. Ahora, lo que voy a hacer en este video es la eliminación de un producto del carrito de compras, o sea, vamos a habilitar la funcionalidad de este botón. Correcto, vamos al Visual Studio. Voy aquí a esta parte del botón. Justamente esto tiene una clase llamada remove, así que vamos a usar esta clase para poder eliminar al producto del carrito. También le ponemos un identificador que contiene el identificador del producto que estoy por eliminar. Bien, vamos abajo. Voy a tomar esta línea para completarla con una llave, y un paréntesis. Aquí sería remove. Voy a tomar el elemento donde yo hice clic. Lo que voy a hacer es obtener su identificador. Voy a ponerle aquí una consola al ID. A ver, guardo. Me voy al navegador, actualizo. Si hago clic aquí, no me está trayendo nada. Y eso es porque nos vamos a Visual Studio. Vamos de nuevo aquí y vamos a actualizar. A ver, no lo está haciendo. Voy a hacer clic aquí. La clase es remove. El error está aquí, sino que no es un evento change, sino un evento click. Guardo. Me voy al navegador, actualizo. A ver. Perfecto. Ya tenemos el identificador. Vamos a Visual Studio. Cuando eso se haga, voy a ir al index y voy por aquí a obtener este Suite Alert 2. Cierro. Y voy a pegarlo aquí. ¿Por qué? Porque voy a decir producto eliminado, ¿no? Va a estar al centro. Va a ser un tipo info. Lo demás está bien. Vamos al navegador, actualizo, a ver. Perfecto. Vamos a Visual Studio. Esto es visible porque internamente todavía no se ha hecho, ¿correcto? Así que vamos a crear un método que se encargue de eliminar al producto de Local Storage. Bien, voy a tomar este de obtener Local Storage y voy a crearlo aquí. Se va a llamar remove item local storage, donde vamos a recibir un parámetro que sería el identificador del producto. Lo primero, voy a obtener pues los productos aquí. Luego voy a borrar todo esto y voy a hacer un bucle, ¿no? Por aquí un bucle simple. Este no. Este me interesa. Voy a hacer un bucle de productos y lo primero que voy a hacer es encontrar qué producto estoy por eliminar, ¿no? Entonces eso debe estar por aquí. Esta línea. Esta línea lo que hace es encontrar al producto según su identificador. Si gustan, pongo aquí en consola, pues el producto aquí. Me voy al navegador, actualizo. Y cuando haga clic aquí, no me lo está mostrando. Bastante raro. Voy al Visual Studio. No lo muestra porque todavía no se está ejecutando. Voy a copiar aquí. Y voy a pegar. Aquí pasamos como parámetro el identificador. Vamos al navegador, actualizo. A ver, miren, ahí está el producto donde hice clic con todos sus datos. Perfecto. Estos son datos de Local Storage. Vamos al Visual Studio. Bien, una vez que yo ya le encontré el producto, pues tenemos que proceder a eliminarlo. Ahora, ¿cómo lo elimino? Yo necesito encontrar la posición en donde se encuentra el producto en productos. ¿Cómo así? Voy a poner aquí una consola. Voy a guardar y me voy al navegador. Voy a hacer clic aquí. Miren, me salen todos los productos. Ahora, yo para eliminar un producto de esta lista de productos necesito encontrar el índice.
en dónde está ubicado. Por ejemplo, Coca-Cola está en el índice 0, las papas en el 1. Entonces yo necesito saber en qué índice está. Entonces me voy al Visual Studio y voy a modificar un poco el for each. Entonces voy a borrar esto. Voy a poner mi callback. Bien. Y voy a hacer que vayan dos parámetros. El mismo producto, que es la variable que me sirve para iterar, y su índice, la ubicación. Por ejemplo, aquí pongo producto.índice. Y si nos vamos al navegador a actualizar, me va a mostrar el producto y el índice 0. El de aquí debe ser el 1. Perfecto. Sigamos. Una vez que yo ya sé en dónde está, procedo a eliminar. De productos, hago un splice. Esto lo que hace es eliminarlo si es que nosotros le damos el índice. Y decimos que elimine. Ahora procedemos a guardar el local storage, pues esto ya lo hicimos, es con esta línea. Una vez que ya se alteró el producto, vamos a comprobarlo si gustas. Antes de guardarlo voy a poner que me muestre los productos. Voy a guardar, me voy al navegador, actualizo, miren. Me sale solamente un producto, ya no dos. Si yo elimino el de acá, me sale un producto nada más. Es la línea 79. Ahora me dirán, pero oye, me sigue mostrando uno. Pues fácil. Nosotros todavía no eliminamos de local storage. Entonces cuando yo haga clic aquí, hay dos productos. Entonces lo elimino el de acá, es por eso que me muestra uno. Si hago clic aquí, pues igualmente hay dos productos todavía. Y estoy eliminando ¿cuál? Las papas, por lo tanto me queda Coca-Cola. Si hago clic aquí, ¿cuál me quedaría? Las papas. Bien. Entonces vamos al Visual Studio. Voy a descomentar esta línea. Borro esto. Guardo. Me voy aquí. Minimizo. Y voy a proceder a recalcular todo. Y también a volver a llamar a la función obtener carrito. Porque si no, físicamente no lo van a poder ver. Internamente sí lo elimina, pero para el usuario necesita observar que el producto ya no se encuentra allí. Vamos al navegador, a ver. Miren, ya no está. Si yo lo tomo en cuenta para el cálculo de subtotal, si yo hago clic aquí, miren, 0, me sale vacío todo. Perfecto. Vamos a ir al Visual Studio para eliminar aquí la línea. Vamos aquí a esta línea. Guardo. Me voy al navegador, actualizo. Vemos que el carrito está vacío. Vamos a agregar. A ver. A ver aquí. Miren, solamente toma el de acá. Vamos a aumentar bien. Si es que eliminamos, pues no lo tome en cuenta. Perfecto, ¿no? Si te gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando este tipo de información. Dale like a mi página de Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao.